Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Preparen las mulas que hoy nos vamos de aventura con Louis-Émile Cerceau. Pero cuidado que este explorador francés no es muy preciso y la geografía no es lo suyo. A finales del siglo XIX decide viajar al Chaco argentino y al oriente boliviano para hacer fortuna como muchos exploradores de la época. Pero su mala suerte y su falta de conocimientos le juegan malas pasadas. Cerceau escribe sus aventuras pero no logra publicarlas. Más de un siglo más tarde, Cecilia Martínez, Isabelle Converse, Rodrigo Montani y Antoine Rousseau completaron esta tarea. Y saludo ya a Antoine Rousseau. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Florencia, muchas gracias por la invitación. Antoine, usted es historiador y junto a sus colegas, como lo decía, publican estas aventuras de Louis-Émile Cerceau con anotaciones, mucha contextualización. ¿Quién es Louis-Émile Cerceau? Bueno, eso fue la primera tarea de nuestro trabajo porque cuando hemos descubierto este manuscrito en el sitio Gallica, que es el sitio internet de la BNF, el manuscrito fue digitalizado el año pasado, pero nadie conocía a este francés. Hablé de eso en un congreso en Santa Cruz con Isabelle Converse, que es la especialista del Chaco boliviano, con Cecilia Martínez, también especialista de la región de Chiquitos, y Rodrigo Montani, especialista del Chaco argentino, y nadie conocía a este viajero francés del fin del siglo XIX. Y así que el trabajo fue buscar en los archivos, en Francia, en Bolivia, en Argentina, buscar rastros de su vida pasada. Y sí, la verdad es que este francés, no ha escrito nada después de este manuscrito, así que no teníamos muchas cosas sobre su vida. Sabemos solo que se fue de Francia, al fin del siglo XIX, para buscar quizás una vida de aventuras en América del Sur. Fue egresado en la École Polytechnique, en una otra escuela. Ingeniero. Sí, ingeniero de la Escuela Polytechnique. También oficial militar en una escuela en Fontainebleau. Pero después de dejar todo, deja su empleo en el ferrocarril en Francia también, y se va a América del Sur, a Bolivia y Argentina, como lo dice en su relato. Así que estaba casado, se sabe que estaba casado, sí, pero luego ya no se sabe mucho de ese matrimonio. Sí, estaba casado con una francesa de Fontainebleau, pero aquí en las afueras de París. Sí, y no sabemos por qué, pero se fue y dejó su mujer también. Y se fue, sí, por una vida de aventuras. En todo caso, lo encontramos del otro lado del Atlántico, vive todas estas aventuras, pero ustedes dicen que no es un relato típico de aventurero. ¿Por qué? No, porque, es un relato. No sabemos si Cerceau tiene mucho mala suerte o si le gusta hablar de sus dificultades, pero la cosa es que es un relato más fresco porque menos científico. Se equivoca muchas veces, se equivoca en la ruta, en su itinerario, se equivocó de río, dice que está siguiendo un río mientras que es un otro, se pierde en el Chaco argentino, quiere bajar el Bermejo para ir a Corrientes. Y, que está en la frontera, ¿no? El Bermejo entre Argentina y Bolivia, si no me equivoco. La frontera está en el Pilcomayo. Y sí, quiere bajar el Bermejo, pero se va y se encuentra con el Pilcomayo. Y después regresa y decide ir al Chaco boliviano, por ejemplo. Pero también en otros eventos, como habla muchas veces que casi va a morir en su itinerario. Tiene más vidas que un gato, Louis-Émile Cerceau. Sí, pero creo que es también su deseo de escribir un relato. Quiere escribir un relato científico, pero se equivoca muchas veces. Y tiene el deseo tiene el gusto de describir las plantas, los ríos, los pueblos indígenas también. Hay un tono etnográfico interesante. Pero también hay un deseo de escribir como una novela de aventuras. Y eso se debe a porque es un lector de varios periódicos como el Journal des Voyages
que es un periódico francés en este periodo. El diario de los viajes. Sí, que publica muchos relatos de viajeros y con un tono novelesco. Así que creo que a Cerceau le gusta este tipo de literatura. Justamente hablemos de ese punto etnográfico porque es muy interesante. Hace muchas observaciones sobre los indígenas, muchas veces retoma los clichés de la época, pero también se hace su propia opinión y lo más interesante es cómo relata la gran rebelión Kuruyuki. ¿De qué se trata esta rebelión? Sí, la rebelión de Kuruyuki en 1892 es como la última batalla entre lo que se llamaban en esta época los chiriguanos, que son los guaraní occidentales, Okay. y la última batalla de los chiriguanos contra el ejército boliviano. Y Cerceau es un testigo, directo no de la batalla de Kuruyuki, pero de una batalla justo antes, y de toda la atmósfera de rebelión y del miedo de los colonos en contra de los indígenas. Así que sí. Es casi un actor. Es casi un actor, sí. Bueno, no sabemos porque en el relato dice que no participa, no se involucra en los combates, pero sí, es un actor y un testigo directo de la movilización de los colonos durante esta rebelión. Y sí, podemos ver también que en el relato hay como parágrafos de descripción etnográfica de los chiriguanos, justo antes también de los huichi en los ingenios azucareros en Argentina. Así que hay también este deseo de describir el mundo indígena y las relaciones un poco tensas entre la ciudad colonial y ellos. Sí, porque cuenta cómo son explotados y él dice de cierta manera, bueno, efectivamente justifica de cierta manera estas rebeliones en la manera en que son tratados. Entonces es un punto de vista interesante que sí contrasta con los relatos que existen en esa época. Sí, es un tono de vista más fresco, podemos decir. Y sí, habla del sistema de trabajo en el Chaco boliviano, que habla de esclavos casi por los chiriguanos que trabajan por los colonos. Y sí, explica que la rebelión se debe a este sistema muy injusto. Así que sí, podemos decir que tiene un punto de vista un poco diferente porque no tiene intereses en este sistema de trabajo, pero también quiere enriquecerse de todo porque hay varios proyectos en el relato. Quiere enriquecerse va a participar en el fin del relato en una expedición para buscar caucho en el norte de Chiquitos. Sí, muy importante en esta época de revolución industrial. Es la fiebre del caucho y quiere descubrir caucho en el norte de la Chiquitanía, pero también va a Corumba, cerca del río Paraguay, y quiere, hay la idea de hacer construir una línea de ferrocarril para vincular Santa Cruz y el río Paraguay. Así que, él busca aventuras, pero también busca posibilidades de hacer fortuna. Y sí, eso le vincula también mucho con la sociedad colonial. Sí, y con muchos exploradores de la época, porque el gran espejismo de este Oriente boliviano, y eso es lo que cuentan. Sí, también eso se ve en su descripción de las antiguas misiones de Chiquitos, las antiguas misiones jesuíticas, y habla mucho de los tesoros que se esconden en los sitios, y eso se debe también a los rumores que él oye en esta región, es decir, los antiguos tesoros de los misioneros que fueron escondidos después de la huida de esos misioneros. Así que habla también mucho de las minas de nuestra región, y según él, a ese se debe la fortuna de los misioneros. Así que sí, también él oye muy bien los rumores y las posibilidades de enriquecerse en esta región de frontera, como hay esta idea muy presente en el relato de ir a explorar como tierras vírgenes y también de hacer fortuna en una región de frontera pionera.
Eso es muy un ethos muy colonial de explorador que quiere ser el primero en pisar tierra desconocida o solamente poblada por indígenas. Viaja durante 3 años, apenas sobrevive, lo que decíamos, se salva de morir al menos 3 veces y sobrevive de fortuna, pero también porque le confían ciertos trabajos, ciertas misiones, ciertos proyectos, ya estando en estos lugares que él recorre. Sí, bueno, falta de morir es casi morir como en las expediciones, casi se ahoga en un río, casi va a morir también solamente con una hierba en la boca. En arenas movedizas. En arenas movedizas. Y también al final del relato sufre del paludismo. Y es por eso que tiene que salir del oriente boliviano y que baja a Rosario, en Argentina, en la ciudad donde se queda después. Pero sí, también, sobrevive en este periodo, en esos años, porque las autoridades políticas de Santa Cruz o de otras ciudades le confían proyectos de rutas, porque es ingeniero, así que sobrevive, gana dinero en eso, haciendo estudios de rutas de ferrocarriles y todo eso. Y sí, eso es y pierde manera. mucho también, y pierde mucho dinero. Y amigos y a compañeros que realmente no son muy fiables. ¿Y qué pasa cuando termina el relato? ¿Qué es de Louis-Émile Cerceau después? No sabemos muchas cosas. El relato fue escrito en 1899, así casi 5 años después del fin de lo que se trata en el relato. Es decir, que en 94 baja el río Paraguay desde Corumba hasta Rosario y se queda en Rosario. Sabemos por los archivos argentinos que se casa con una francesa en Rosario y tienen 2 hijos, pero después de eso, no sabemos nada. Pensemos que después de esta vida de aventuras es una otra vida más estable de familia argentina en Rosario que sucede. Pues muchísimas gracias, don Augusto, junto con sus colegas. Publica Louis-Émile Cerceau, El Chaco y el Oriente Boliviano. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.